Les doy la bienvenida a nuestro sermón preparado para este 14º domingo del tiempo de Pentecostés. Los invito para que se pongan de pie y la bendición que viene de la gracia, del amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es una bendición poder compartir el mensaje de la palabra de Dios en este domingo, usando el evangelista según San Mateo, el capítulo 16, los versículos del 13 al 20. Recuerden que la versión de las escrituras que usamos es Reina Valera 1960. Así nos dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y a todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición de nuevo estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y más este tema que nos congrega en este domingo, cómo nosotros confesamos nuestra fe al invocar el nombre de Dios. Si fuimos buenos oidores de las lecturas de este día, y en especial la lectura del Antiguo Testamento, tomada del libro del Éxodo, vemos cómo Dios se le había presentado a nuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, con un nombre. Y este nombre que él, con el cual se mostró a ellos, lo hizo para respaldar el pacto que había hecho con ellos. Y es por esto que él dice en este pasaje y se presentó como el Dios omnipotente, es decir, Dios todopoderoso. Esto quiere decir que Dios les demostró a ellos su poder, y sobre todo cuando pensamos en el nacimiento de Isaac y cómo con su poder no solamente había permitido que Isaac naciera, sino que Dios preservó toda la generación de Abraham. Y sabemos que cumplió esa promesa que de él iba a ser o iba a salir una gran nación. Pero también podemos ver cómo este Dios, que es omnipotente, se le presentó a Moisés. Pero aquí le reveló, o se reveló él mismo con otro nombre, Jehová. Y logramos apreciar cómo Moisés confesó la fe en Jehová. Los patriarcas confesaron su fe en el Dios omnipotente, que es el mismo Jehová, el cual, pues Moisés confió y confesó su fe. Ahora yo te hago esta pregunta a ti. ¿En quién confiesas la fe? ¿En quién confesamos nuestra fe nosotros? Si buscamos sinónimos para la palabra fe, podemos encontrar otros términos como seguridad, confianza,
y certeza. Pero cuando estamos hablando de la fe en términos de eternidad, es decir, en términos espirituales, nos habla o nos dice de esta fe, de esta seguridad, confianza y certeza que tenemos en cuanto a nuestra vida eterna. Lo primero que usted y yo necesitamos tener bien claro, bien en cuenta cuando hablamos de esta fe, es cómo el hombre llega a tenerla. Pues primero que todo, sabemos que por nuestros propios medios o nuestras propias acciones no podemos producir esta fe. Por eso la Biblia es muy clara, como habla del hombre incrédulo, del hombre que es sin Dios. Y es interesante que podamos entender lo que nos enseña Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es el hombre natural? Es el hombre incrédulo, es el hombre que vive sin Dios, como se los he dicho. Y es por esto que podemos entender cómo cuando un hombre incrédulo, así como usted y yo fuimos en una época de nuestras vidas, nos hablaban de qué era la salvación, de cómo Dios actuaba por su gracia, el regalo inmerecido. Pero quisimos meternos en la mente del Señor, quisimos entender la mente del Señor y dijimos, es imposible que la salvación sea gratis, sea regalada. Por eso yo tengo que contribuir a mi salvación. Así pensaba usted, pensaba yo, eso era nuestra fe, eso es lo que creíamos. Confesábamos nuestra fe en nuestras obras. Hoy en día hay muchas personas que tienen esa misma convicción. Muchos de nosotros tal vez nunca llegamos a tener la confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros afirmamos que la Biblia contenía la palabra de Dios? Muchos hoy en día dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y esto quién lo dice? El hombre natural, el hombre que no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, para el incrédulo, en la Biblia también hay palabras de hombres. Pero es muy importante que nosotros podamos entender qué hizo Dios con usted y conmigo. ¿Cómo fue que nos dio esa fe? Esa fe que no estábamos buscando, porque eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué no la buscábamos? Porque creíamos que la teníamos, porque estábamos seguros de que la habíamos ganado. Pero Dios, por medio de Jesús, como nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo fue que Dios nos dio vida? A usted y a mí. Por medio de Jesús, por medio de su doble sustitución. Cuando hablamos de su doble sustitución, es primero que todo cómo Él llevó esa vida perfecta que el Padre de los cielos exige. Cómo Jesús cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Y Él es el único que lo pudo cumplir. Él es el único que pudo llevar a cabo una vida perfecta. Hoy en día muchos creen que los niños no tienen pecado y por eso no necesitan bautizarse. Mire qué locura esta enseñanza. Si un niño no tiene pecado, entonces ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿por qué Jesús es el Salvador? Entonces habrían muchos salvadores, porque esos niños podrían salvarnos a nosotros. Pero no es así, eso es una falsa doctrina. Somos salvados, somos hijos de Dios por la vida de Jesús, porque nos enseña muy bien, Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, que sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús no pecó nunca, fue perfecto, por amor a usted y por amor a mí. Por eso hablamos de la doble sustitución.
primer lugar, su vida perfecta. Segundo lugar, en su sufrimiento, su muerte. Es así como Él nos dio vida. Y el Espíritu Santo hace de que usted y yo confiemos en este buen pastor, como lo enseña Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo, escuchemos bien, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús puso su vida. Y es increíble cómo la muerte, el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado vida a nosotros. Es así como se cumple lo que escuchamos de Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida. ¿Y cómo nos dio vida? Con su doble sustitución. ¿Y quién nos da la certeza, la seguridad de que esto es verdad? El Espíritu Santo. Es por medio de Él que ahora podemos hacernos de nuevo la pregunta: ¿en quién confesamos nuestra fe? Y es acá donde vamos al catecismo de Martín Lutero, y cuando estamos estudiando el segundo mandamiento nos encontramos con esta pregunta: ¿con qué propósito nos reveló Dios su nombre? Y recordemos la lectura del Éxodo, cómo los patriarcas y también Moisés confesaron su fe en Jehová, en el Dios omnipotente, sencillamente porque conocían su nombre. Hoy el evangelio que estamos usando en este día, el que escuchamos de San Mateo, también nos muestra el nombre de nuestro Salvador, es decir, cómo invocamos el nombre de aquel que nos salvó. Es así como Jesús le preguntó a sus discípulos, porque él quería que ellos confesaran su fe, al igual que usted y yo. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él le dijo, vosotros, mira, esta pregunta es para creyentes. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y vemos la obra del Espíritu Santo aquí en Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como dice el texto, a él no se lo reveló ni carne ni ningún hombre. El Espíritu Santo hizo eso. Es lo mismo que ha pasado con usted y conmigo. Cómo hoy podemos confesar, aplicar en nosotros lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la confesión de fe que usted y yo tenemos. Solo confiamos en la obra de Jesús. Solo confiamos en esa doble sustitución de Jesús, y es por esto que somos perdonados. Por eso el creer y el confesar que se es salvo por un mediador diferente a Jesús, como María o los santos que la iglesia, la tradición, la iglesia romana ha establecido, pues esto muestra que es una falsa doctrina que lleva al infierno. Por eso confesar de que nosotros podemos salvarnos con nuestras propias obras, dejando de hacer o haciendo obras, pues realmente esto nos lleva al infierno. O no creer en el verdadero Dios, el Dios trino, cuando no se conoce quién es el verdadero Dios, cuando no se invoca el nombre del verdadero Dios, sino que hay problemas, como muchas sectas tienen este problema de no saber quién es el nombre de Dios, pues personas también van al infierno. Y espero que usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, tengamos la confianza de que el Espíritu Santo hace que invoquemos el nombre de nuestro Dios, que confesemos por qué somos salvos. Y otra vez, yendo a Romanos capítulo 10, versículo 9, con nuestra boca vamos a confesar que Jesús es el Señor, con nuestro corazón creemos que Dios le levantó de los muertos
Y es así como usted y yo somos salvos. Y es así como Pedro, también al igual que nosotros, confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, damos la gloria al Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña muy bien cómo Él usó los medios de gracia, el Evangelio, los sacramentos. Y aquí vemos el Espíritu Santo con el Evangelio, haciendo de que Pedro confesara el nombre de Jesús. Y por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo somos también bienaventurados. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe dada por el Espíritu Santo. Una fe que ha sido un regalo inmerecido en creer y confiar que en verdad somos perdonados, somos salvos únicamente por la obra de Cristo. Cuando estamos fundamentados en esta fe, pues vemos cómo Dios quiere que la cuidemos y nos cuidemos. ¿Y esto cómo se hace? Con el oficio de las llaves. ¿Y qué es el oficio de las llaves? Es la enseñanza que la Biblia nos da, donde muestra ese poder que di Cristo, ese poder y derecho que Cristo dio a su iglesia en la tierra. Ojo, en la tierra, para perdonar los pecados de los penitentes y negar el perdón a los impenitentes mientras no se arrepientan. Y una vez más, ¿de dónde extraemos esta doctrina? La doctrina del oficio de las llaves, del Evangelio para el día de hoy. Como Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Estos versículos no están mandando ni instituyendo el papado. Estos versículos no están hablando ni mandando ni diciendo de que el papado o cualquier hombre es el vicario de Cristo en la tierra. Este versículo o estos versículos lo que nos enseña es cómo Pedro y la iglesia, porque Pedro y los apóstoles ahí eran representantes de la iglesia, estaban fundamentados sobre la roca. Es imposible que la fe, que la fuerza, que todo lo que está puesto la iglesia sea sobre un hombre pecador como Pedro. Eso es imposible, eso es antibíblico. Lo que sí es bíblico es estar fundamentado sobre la roca, Jesucristo. Y es por esto que usted y yo fundamentado sobre la fe de los apóstoles, que es Jesús, pues vamos a cuidar la fe el uno al otro. Y esto lo hacemos, pues cuando sabemos que un hermano en la fe está en un pecado que no se ha arrepentido. Cuando con conocimiento de causa sabemos de su impenitencia. ¿A qué nos manda la Biblia? A buscarlo, a hablar con él. Por eso, como nos dice la explicación teológica, es el poder y derecho especial que Cristo dio a su iglesia aquí en la tierra, porque es acá donde confesamos nuestra fe. Y es muy importante el poder conocer la diferencia de la ley y el evangelio para poder usar bien las llaves. ¿A quién le vamos a predicar la ley? ¿A quién le vamos a predicar el bálsamo del evangelio? Recuerden que la ley se predica para producir el arrepentimiento. Y luego de que la persona o el hermano en la fe dice, estoy dolido por mi pecado, se predica el bálsamo del evangelio, que no es otra cosa que hablar de la doble sustitución de Cristo, de su obra, de su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte en la cruz. Por esto, nosotros necesitamos ser muy diligentes en usar las llaves.
porque no queremos que nuestros hermanos vayan al infierno, no queremos que se pierdan. Y es difícil, porque todos sabemos lo que ha pasado cuando se usan las llaves para aquel que es impenitente. Empieza a ver la iglesia como un enemigo, empieza a ver los hermanos de la iglesia como unos envidiosos, empieza a hablar mal de los hermanos de la iglesia o del hermano que le está buscando para que vuelva a su camino. Pero, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué hacemos esto? Recordemos que es por amor. El amor ágape. Cuando nosotros tenemos fundamentada nuestra fe en Jesús, cuando para nosotros nuestra fe está fundamentada sólidamente en el nombre del verdadero Dios, pues lo que dice el Salmo capítulo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pues encontramos mucha bendición en este versículo bíblico, porque en todo momento nuestro Dios nos está acompañando. Él no nos deja solos. Y aun cuando usemos las llaves, Él no nos va a dejar solos. Aun cuando confesemos nuestra fe delante de la persona que sea, Él no nos deja solos. Y sobre todo cuando el diablo nos ataca. Cuando el diablo quiere que neguemos la fe, cuando el diablo quiere que caigamos en pecados y quiere ganar nuestra alma llevándonos a la impenitencia, pues mire este salmo. Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y conocemos teológicamente y tenemos la certeza que cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está con nosotros y nos defiende de los ataques del maligno, de los ataques del diablo. Por eso la Escritura es muy clara. ¿Cómo nos enseña de su protección? Esa protección que nosotros también invocamos cuando estamos orando el Padre Nuestro, mas líbranos del mal. Y al decir esto, en verdad estamos confiando, estamos declarando en esta petición del Padre Nuestro que Él nos cuida de las acechanzas del enemigo. Por eso, hermanos, nosotros recordemos cómo Jesús le dijo a sus apóstoles, no digan a nadie lo que sucedió acá, es decir, no prediquen a nadie que yo soy el Cristo, el Mesías, pero nos damos cuenta cómo después del día de Pentecostés, los apóstoles no callaron nunca la invocación del nombre de su Señor y Salvador. Tanto que usted y yo hoy somos creyentes por el poder del Evangelio. El Evangelio no ha descansado. Hay una frase de Martín Lutero que relaciona el Evangelio y eso se escuchó en el funeral de Martín Lutero. Felipe Melanchthon, en el funeral de Lutero, dijo estas palabras, que el Evangelio es como un aguacero. Hoy está aquí, mañana está en otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el Evangelio nunca ha parado, no para. Y la evidencia de eso es usted y yo, que hoy invocamos el nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador. Y sigamos congregándonos, reuniéndonos, invocando el nombre de Dios. Sigamos estudiando las Escrituras para que invoquemos el nombre de Dios. Y vamos y busquemos a otros que están perdidos, que necesitan escuchar de este buen pastor para que también invoquen el nombre de Dios. Hablemos, prediquemos, anunciemos el Evangelio. Es lo que nuestro Dios quiere y cada vez que mostramos nuestra confesión de fe, pues el Espíritu Santo afirma de que en verdad lo que creemos es conforme a las Escrituras y lo que enseñamos es conforme a las Escrituras. Que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, de que siempre invoquemos el nombre de nuestro Dios. Amén.